Una persona que no tiene necesidad de Dios, por más que Dios la busque, será muy difícil que Dios pueda entrar o hacer algo en su vida, porque no se le permite a Dios entrar. La paz de Dios esté con ustedes. ¿Qué tal? Les saluda nuevamente Fray Lalo a nombre de los tres frailecillos y quisiera que para este domingo 10 del tiempo ordinario, pues meditáramos acerca del Evangelio que se nos presenta, en el cual vemos la vocación de Mateo. Y junto con la vocación de Mateo sería interesante darnos cuenta cómo Dios también tiene una vocación para cada uno de nosotros y no pensemos inmediatamente al hablar de vocación sobre estilos de vida o vocaciones específicas, como lo puede ser el matrimonio, la vida consagrada, la soltería, el sacerdocio, sino más bien una vocación más general en la cual pues todos entramos, a la cual todos somos llamados. Pero esto lo vamos a ir descubriendo poco a poco. De manera que vamos a darnos cuenta que detrás de la vocación de Mateo, Dios llama no por los méritos de Mateo, sino más bien por pura misericordia suya. De entrada esto ya nos ayuda a comprender algo, que Dios llama no por los méritos de la persona, sino más bien porque Él en su misericordia así lo quiere realizar. Y tal vez aquí es donde ya nos pudiéramos comenzar a preguntar, bueno, ¿y a qué nos llama Dios? O detrás de este llamado de Mateo, ¿a qué vocación nos está llamando Dios? Y pues vamos a darnos cuenta de que es esa vocación a nuestra fe, al cristianismo, que consiste en una relación con Él. Dios nos llama a entrar en relación con Él, algo que nos hace recordar, por ejemplo, un poco lo que celebrábamos hace una semana en la solemnidad de la Santísima Trinidad, donde Dios se nos revela como ese Dios que se relaciona, ese Dios que es comunidad, que se relaciona en las tres personas, entre ellos mismos, se relaciona con nosotros y que también nos invita a relacionarnos con Él y como fruto, consecuencia de esta relación con Él, pues nuestra relación con los demás también es posible. De manera que pues este podemos decir que es el punto de partida de reflexión de nuestro Evangelio. Dios nos llama a todos a relacionarnos con Él. Sin embargo, antes de hablar al respecto, considero que es necesario que hablemos un poquito acerca de Mateo, sobre todo para comprender lo trascendente del llamado que el Señor le hace y sobre todo pues partiendo de lo que decíamos hace un momento. No es por nuestros méritos, no es porque seamos buenos o malos que el Señor nos llama por pura misericordia suya, porque Él quiere entrar en relación con nosotros. De manera que pues démonos cuenta que Mateo era alguien pues muy complejo, sobre todo pues por lo que él hacía, a lo que se dedicaba, y el mismo Evangelio nos lo dice. Él era recaudador de impuestos, era un publicano, su pecado estaba expuesto, no era algo que pues que quedara oculto en la intimidad de su corazón, sino que pues por el estilo de vida que él llevaba, a lo que él se dedicaba, pues todos sabían sus pecados. Eh, Claramente tenemos que partir pues de que era una persona que era considerada traidora, sobre todo pues porque estaba en favor del Imperio Romano y de que éste cobrara impuestos al pueblo, a la nación, la cual pues estaba bajo su dominio, bajo su poder. Claramente para los demás judíos, Mateo, que era judío también, al estar al favor del imperio y trabajar para el imperio, pues era considerado un traidor. Verdaderamente esto lo hacía muy despreciable, porque pues traicionaba a los suyos, no veía por los suyos. Algo que también hay que señalar y por lo cual era muy despreciable, era que de ordinario el recaudador de impuestos no tenía pues vamos diciendo, una normatividad en la forma de proceder. No había algo estipulado en lo que él hacía, sino que más bien, pues él tenía ciertas libertades de llevar a cabo su trabajo, de manera que esto pues hacía que muchas de las veces pues abusaran del poder y de la autoridad que se les daba, en donde por lo general se enriquecían a costa de pues este ejercicio que hacían de recaudar impuestos.
había muchos de estos recaudadores que eran pues personas muy bien acomodadas económicamente a costa de empobrecer a los demás. De manera que, pues, como les decía hace un momento, esto hacía que Mateo fuera verdaderamente considerado un traidor y era algo completamente despreciable. Y sobre todo, pues, porque las personas, lejos de ver en él a alguien en quien depositar su confianza, pues veían que era alguien que completamente estaba en su contra y que abusaba de ellos. Como para comparar un poco esto, podemos pensar, por ejemplo, en esos funcionarios públicos o en aquellos que tienen determinada relación con la autoridad, con el poder, que hacen uso precisamente de este servicio que supuestamente están dando, en vez de favorecer a la ciudadanía, al pueblo, a quienes les han sido confiados, incluso esto también dentro del ámbito de la fe, pues abusan de los demás, precisamente enriqueciéndose a costa del servicio que están realizando y que lejos de ayudar o beneficiar, se sirven con la cuchara grande para pues solamente pensar en sus necesidades y en sus comodidades. Claramente que pues esto hace de una persona que tiene tanto poder a alguien que, como les decía, abuse y pues robe a otros. Mateo pues era muy seguramente, como todos los recaudadores de impuestos, a alguien que abusaba y a alguien que era un ladrón. De manera que pues aquí también podemos ver su pecado. Traicionaba a los suyos, estaba en favor del imperio, se enriquecía a costa de dañar a otros, de robar a otros, de tal manera que pues era alguien muy despreciable. Y es aquí donde entra lo interesante y lo sorprendente, porque ¿cómo es posible que Jesús haya llamado a alguien así? Y nos vamos a dar cuenta que el grupo de los 12 pues está compuesto por toda una variedad de personas y personalidades y pecados. Pensemos que en el grupo de los 12 hay quien pues lo rechaza, quien lo niega, quien lo entrega, quien lo traiciona. Judas mismo, por ejemplo, pues tenía una afición muy fuerte por el dinero y aún así el Señor lo llama y lo pone al cuidado de la bolsa. ¿Por qué entonces el Señor elige a personas frágiles, pecadoras y que les cuesta trabajo llevar pues su pecado? Y vamos a darnos cuenta que lo que el Señor quiere es que fruto de nuestra experiencia con Él, de nuestra relación con Él, de ese trato cotidiano, íntimo, pues precisamente nuestra vida cambie. Pero bueno, más adelante vamos a profundizar un poco más en esta idea. Ver el actuar de Dios de esta forma que, pues como la misma palabra nos dice, hace llover sobre justos e injustos, hace salir su sol sobre justos e injustos, que a todos nos ve por igual, no distingue entre buenos y malos por ser sus hijos, pues nos hace comprender precisamente cómo el ministerio de Jesús quiere revelar este verdadero rostro del Padre, que para todos somos iguales, sin importar la vida que llevamos. Claramente, volvemos a lo que decíamos hace un momento, fruto de la experiencia de Dios, fruto de la relación con Dios, nuestra vida tiene que adquirir otro giro. Y lo vemos en Mateo. Mateo, una vez que entra en relación con Jesús, su vida cambia completamente. Deja aquello que ha hecho hasta ese momento, deja sus seguridades, se convierte en discípulo, en apóstol, escribe un evangelio, da la vida por Jesús. ¿Sí? Es aquí donde es interesante darnos cuenta que Dios no entra en relación con nosotros porque seamos buenos o porque no hagamos el mal. No nos ama por nuestros méritos, nos ama porque nos ama y simplemente así. Pero fruto de esa relación, de ese amor, claramente nuestra vida tiene que tomar otro sentido, otro rumbo, porque Él está dispuesto a transformar la vida, el corazón, el entorno en el que vivimos, pero para eso pues es necesario que nosotros queramos que así sea también. Pero antes de profundizar en esta parte, creo que es importante no pasar de vista así desapercibidamente el hecho de que Mateo haya respondido, porque
Si bien es cierto que nos sorprende que el Señor vea a todos por igual, que no haga distinciones entre nosotros, sorprende que Mateo, que no necesitaba de nada ni de nadie aparentemente, que tenía una vida segura, que tenía una vida con lujos, con excesos, que tenía una vida que pues no era necesario nada más, se dejara tocar por Jesús e interpelar por Jesús y que al final entrar en relación con Él. ¿Cómo debió de ser la mirada del Señor para que este que había sido mirado siempre con desprecio haya querido dejar su vida, su estilo de vida que le garantizaba todo lo que tal vez su corazón pedía o lo que otras personas quisieran? ¿Cómo debió haber sido la voz del Señor, tal vez con firmeza, determinación, pero a la vez con tanta dulzura y ternura, como para que con una sola palabra, sígueme, Mateo dejara su estilo de vida, sus seguridades, sus comodidades, sus riquezas? Y es aquí donde está lo más interesante de este encuentro entre Jesús y Mateo. Jesús propone y Mateo responde. Se da en la libertad, se da en la voluntad de Mateo la respuesta a esta propuesta de entrar en relación con Jesús. Porque Jesús quiere entrar en la vida de Mateo y en la vida de cada uno de nosotros para que, como lo decíamos hace un momento, fruto de esta relación, pues las cosas tomen otro rumbo. Jesús quiere entrar en profunda comunión con Mateo, quiere dialogar con él, pasar tiempo con él, hablarle y que Mateo le hable, escucharle y que Mateo le escuche, entablar al final pues una relación de amistad, de intimidad con él. Solamente así, con esta relación profunda, solamente con esta relación cotidiana, pues Mateo transformará no solamente su corazón y su vida, sino que pues su realidad, su entorno también se verán afectados. Y como pudimos darnos cuenta, esto pues causó un verdadero escándalo, porque una vez que Mateo le permite a Jesús entrar a su vida, pues la vida de Mateo comienza a tomar otro rumbo. Esto ocasiona escándalo, porque ¿cómo es posible que Jesús entre a la vida de un pecador? ¿Cómo es posible que Jesús conviva con los pecadores, con los publicanos? Sus discípulos hacen lo mismo que él. Y es que no hay que perder de vista también que para el pensamiento judío, convivir con pecadores es convivir con el pecado. De manera que alguien que convive con un pecador, pues se mancha, lo podemos decir así, queda impuro también. De manera que lo que están diciendo en el fondo es que Jesús es un pecador, que Jesús al convivir con estos, también Él se hace un pecador, comparte su vida de pecado de ellos. Y es aquí donde, pues Jesús al escuchar las murmuraciones, dice tal vez una de las frases más bellas del Evangelio y que muy bien conocemos. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y esto nos hace plantearnos una pregunta que considero que es muy interesante y muy importante que nos la planteemos no solamente una vez, sino con frecuencia. ¿Tengo yo necesidad de Él? ¿Me siento necesitado de Jesús? Es aquí donde pues cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta de que Jesús sigue pasando por nuestra vida. Él está ahí siempre y nos llama a seguirle, nos llama a estar con Él, a compartir con Él la vida. Él quiere entrar en una relación contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Así como entró con Mateo en su vida, quiere entrar en tu vida. Quiere entrar en profunda comunión contigo para dialogar, para escucharte y que tú le escuches, para hablarte y para que tú le hables, para entablar esa relación de amor, de amistad, de intimidad con Él. Él quiere verdaderamente transformarte, tanto tu corazón como tu vida misma,
y transformando tu corazón y tu vida, tu realidad y tu entorno. Pero todo esto solamente es posible como fruto de una relación con Él. Y es necesario que entendamos lo que hemos venido hablando desde un principio y que nos hace comprender nuestra fe desde otra perspectiva, en clave de relación, en perspectiva de una relación, en donde no se trata de hacer cosas buenas por hacer cosas buenas y de dejar de hacer el mal por el simple hecho de dejar de hacer el mal y ya, sino que más bien como fruto de mi relación con Dios, de mi encuentro cotidiano con Él, de mi convivencia con Él, precisamente mi vida, mi corazón vaya cambiando poco a poco y así pues mi vida sea diferente, mi vida sea más conforme a esa invitación que el Señor me hace de seguirle y de vivir con Él. Pero es aquí donde pues viene la pregunta tal vez más interesante después de la que nos hemos hecho hace un momento, de si tenemos o no necesidad de Él. Porque si reconocemos que tenemos necesidad de Él, Él puede obrar. Pero si no necesitamos de Él, Él no puede obrar, o muy limitadamente. Pero es ahí donde precisamente la necesidad nos tiene que hacernos preguntar, bueno, ¿y qué tan dispuesto estoy? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Qué tan dispuesto estoy de que pues Él entre a mi vida? ¿Qué tan dispuesto estoy de acogerle, de escucharle verdaderamente, de dejarme transformar por Él? Y es aquí donde podemos traer a nuestra mente y a nuestro corazón las palabras del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Jesús, aunque en su infinito amor, en su infinita misericordia y desea con todas sus ansias entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, nunca nos va a obligar. Nunca. Aunque Él así desee, por sobre todo, relacionarse contigo, nunca, jamás te va a obligar a que esto sea. Necesita de que tú quieras, de que uses tu libertad, de que uses tu voluntad para hacer esto posible. Y es precisamente esto lo que nos puede ayudar a comprender el porqué de muchas situaciones que lastiman mucho nuestra vida de fe, nuestra vida de iglesia, y por qué es que se dan muchos antitestimonios. En primer lugar, muchos de los que nos decimos ser católicos cristianos no tenemos necesidad de Dios. No nos sentimos necesitados de Él. Y al estilo de los fariseos, de los judíos de la época de Jesús, nos creemos pues ya hechos, acabados, perfectos. Nos justificamos a través de la vida que llevamos, de las acciones que realizamos y no necesitamos de Dios. Y como lo decíamos en su momento, ¿qué puede hacer Dios cuando no se le necesita? ¿Qué puede hacer Dios cuando no se le abre las puertas del corazón? Un segundo aspecto que nos hace pensar en la disposición de que Jesús entre a nosotros es, pues, así como los fariseos, entender que la fe solamente es algo de culto, algo de rezo, algo de cumplir mandamientos y ya, reduciendo la fe precisamente solamente a algunas prácticas religiosas, en donde no hemos comprendido que la fe abarca a toda la persona, toda su existencia, toda su realidad y todos sus ámbitos. No solamente se trata de ser católico cristiano cuando voy a la iglesia y cuando estoy dentro de la iglesia. Se trata de ser católico cristiano en todo lugar, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Claro que esto no es sencillo, tiene sus dificultades y además se nos señalará muy seguramente. Pero es necesario que entendamos que la fe no puede ser reducida solamente a ciertos ámbitos. No, ya he hecho este ejemplo a lo mejor en alguna ocasión. No solamente es como un suéter que me quito y me pongo según la necesidad. Tengo frío, me lo pongo. Ya no tengo frío, me lo quito. Soy católico, me lo pongo. Ya no quiero ser católico en este momento porque no me conviene, me lo quito. No. La fe cristiana es, como lo hemos venido diciendo hasta este momento,
una relación con Dios. No podemos reducir o seguir reduciendo nuestra relación, nuestra fe, a solamente algunas prácticas, a solamente algo de culto y algunos rezos. Otro aspecto, pues precisamente es que no le damos entrada. Y no solamente darle entrada quiere decir entra a mi vida y ya, no. Es verdaderamente darle entrada, porque muchas de las veces somos nosotros los que no permitimos que Jesús entre totalmente a nuestra vida y a nuestro corazón. Imaginemos una casa en donde el Señor entra, que es precisamente nuestra vida, nuestro corazón, pero reservamos ciertas habitaciones, ciertos espacios y le decimos, no, aquí no, porque me gusta seguir siendo así, porque me gusta seguir viviendo de esta forma, porque esto que tú me dices pues está muy padre, pero no me gusta, esto está muy bien, pero no lo quiero. Y no podemos tener reservas, no podemos nosotros ocultarle aspectos de nuestra vida al Señor o rechazar algunas partes del mensaje de Él. Y ese es otro de los más grandes problemas que encontramos. Muchas personas lo escuchan, pero algunos otros escuchan solamente lo que es más cómodo, lo que es más fácil, lo que más conviene. Y pensemos, por ejemplo, lo que los mismos evangelios nos relatan. Hay mucha gente que sigue a Jesús, una muchedumbre sigue a Jesús, pero dentro de esa gente pues están los que rechazaban su mensaje, los que lo escuchaban para encontrar cómo desacreditarlo, cómo condenarlo, cómo enjuiciarlo, quienes lo escuchaban pero se escandalizaron y se retiraron, quienes lo escucharon y pues solamente aceptaron algunas cosas. Pensemos en el joven rico, rechazó una parte del mensaje de Jesús. Estos que estaban escuchando el discurso del pan de vida y que se escandalizan ante lo que Jesús dice, y Jesús les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, también ustedes se van a ir. Hay mucha gente que está alrededor de Jesús, hay muchos católicos, muchos cristianos que estamos alrededor de Jesús. Pero así como nos narran los evangelios que había distintas posturas y distintas formas de estar con Él, pues también hoy en la actualidad sigue habiendo muchas formas distintas de estar con Él, de relacionarnos con Él, de ponerle trabas, resistencias, de cerrarle puertas, habitaciones, de solamente estar cuando me nace, cuando me conviene, cuando me es fácil, etc. Creo que al final volvemos a caer al punto de partida, necesidad. ¿Qué tanto necesito yo de Dios, de su misericordia, de su amor? ¿Qué tanto tengo necesidad de esa relación, de profundizar con Él para que mi vida tome otro rumbo? Y sobre todo, cuando hemos entendido el cristianismo, el ser católicos, solamente en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, yendo solamente a misa, rezando solamente. ¿Qué podrá hacer Dios en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Qué tanto podrá cambiar cuando somos nosotros los que limitamos su acción? Cuando solamente, y en el mejor de los casos, reducimos nuestra relación con Él, nuestra fe, a una hora a la semana, a unas oraciones cuantas y ya. Necesitamos, hermanos y hermanas, entender que la fe cristiana es una experiencia con Dios, una relación con Él, un compartir la vida con Él. Ya lo diría el Papa Benedicto XVI, no recuerdo exactamente las palabras, pero decía de esta forma más o menos. No se comienza a ser cristiano por aceptar una serie de ideas o un código de ética y moral. Se comienza a ser cristiano a partir de una relación con Jesús, de un encuentro y una relación con Jesús. Si pensamos en esto, ¿cuántos de nosotros en verdad somos cristianos, católicos? ¿Cuántos de nosotros podemos considerarnos cristianos y católicos a partir de este razonamiento, de esta iluminación que el Papa Benedicto nos ha dejado? Antes de terminar con nuestra reflexión,
quisiera solamente tomar el último aspecto que el Evangelio nos presenta, sobre todo pues el reclamo que Jesús hace a los fariseos, a los judíos que enjuician a el actuar de Jesús respecto a convivir con pecadores, citando precisamente la palabra de Dios: misericordia quiero y no sacrificios. Y es algo de lo que hemos estado hablando. Los fariseos, muchos de los judíos, en específico este sector de los fariseos, en donde también entraban muy seguramente los doctores de la ley, los escribas, se sentían ya justificados, es decir, ya salvados. Y todo esto gracias a la supuesta vida irreprochable que llevaban, cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo el culto. Sin embargo, Jesús, que conocía sus corazones y que sigue conociendo el corazón de cada uno de nosotros, nos interpela y los interpeló a ellos diciéndoles que todo eso no tenía sentido si no vivían, si no ejercían la misericordia. Y es que estos hombres, estas mujeres que vivían con esta forma de pensar, creían que podían darse el lujo, si lo podemos llamar así, de rechazar, de excluir, de señalar, de llevar una vida pues sin misericordia, sin compasión, y que bastaba con ir al templo, bastaba con ofrecer oraciones, sacrificios, bastaba con cumplir la ley de manera externa, cuando la ley se tiene que cumplir en el corazón y desde el corazón, cuando nuestro culto a Dios, nuestra relación a través de los ritos sagrados, nuestra asistencia, por ejemplo, a los sacramentos, a la iglesia misma, pues nos tiene que llevar desde el interior a una vida de misericordia, porque me siento necesitado de Dios, de su misericordia, descubro cómo es Él misericordioso conmigo en ese trato cotidiano y que con su misericordia va sanando mis heridas, va restaurando aquello que está derrumbado en mí, y precisamente yo, en acción de gracias, en reconocimiento de su misericordia, soy misericordioso con los demás. ¿Cuántos de nosotros traducimos, si lo podemos decir así, nuestra relación con Dios en un ejercicio de misericordia? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado conciencia en ese trato ordinario y cotidiano con Jesús de que Él es misericordioso y que nos invita a ser misericordioso con los demás? Que Dios, pues, hermanos y hermanas, Dios nuestro Señor, nos haga sentirnos necesitados siempre de Él, para que, sintiéndonos necesitados de Él, reconociendo nuestras miserias, nuestras fragilidades, acudamos siempre a Él, para que, fruto de nuestra relación, Él pueda actuar en nosotros y a través de nosotros. Pues bien, hemos llegado al término de nuestra reflexión de este domingo número 10 del tiempo ordinario. Hagamos de nuestra fe, hagamos de nuestro cristianismo algo vivo, algo distinto. Comencemos a ser cristianos precisamente relacionándonos con Dios, relacionándonos con Jesús, para que así podamos ser signos de misericordia para con los demás. Que estén todos muy bien. Saludos de parte de los tres frailecillos. Pase bien y que Dios les bendiga.